pasaje ahí en el libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Un pasaje muy conocido. Ahí el Señor le habla ahí al profeta Isaías, y estas palabras son unas palabras de esperanza, unas palabras también proféticas, porque Jesús, estando en Capernaum, ahí en la sinagoga, él cita esta escritura de Isaías 61:1, y dice la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este pasaje de Isaías 61:1, este pasaje que mostraría el camino por el cual Jesús andaría. El propósito de Jesús al venir a esta tierra era precisamente hacer cada una de estas cosas. El Espíritu del Señor estaba sobre él, y dice: me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y vemos que cada una de estas porciones, cada una de estas comisiones que Jesús mostró y hizo en su ministerio, son cada una de estas también misiones que nos tocan a nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Hoy podemos decir que la iglesia está en un gran dilema. Y si Cristo fundó la iglesia, Él la estableció, y la pregunta es: ¿pero cómo se ha sobreedificado esta iglesia? Si leemos el texto de Isaías 61:1, nos dice claramente para qué fue establecida la iglesia. Pero la iglesia de hoy debe cumplir con su propósito. Por eso hoy quiero hablar y titular este mensaje: el propósito de la iglesia. Como iglesia tenemos un propósito. Como iglesia fuimos establecidos no como algo que surgió así y pues a ver qué pasa con esta institución, con esta iglesia. No, fuimos formados con un propósito. El propósito de la iglesia está fundado en Isaías 61. La iglesia debe tener un propósito. La iglesia tiene un propósito de ser. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí nada más porque así nos tocó, cuestiones del azar o del destino. Estamos aquí con un propósito específico. Y hoy vamos a ver por lo menos 6 propósitos por el cual la iglesia está establecida aquí. 6 propósitos por los cuales Dios instituyó la iglesia. 6 propósitos por los cuales la iglesia tiene un objetivo, un propósito, un destino que cumplir en esta tierra. El primer propósito que tiene la iglesia hoy es que la iglesia es un lugar de refrigerio para el sediento. La iglesia fue, es y debería de ser, y lo que será en el futuro, es también un lugar de refrigerio para los sedientos. En la iglesia se necesita que sea reconocida y que la iglesia se mueva y entienda el propósito de que la iglesia es un lugar de refrigerio para los sedientos. Isaías, capítulo 44, versículo 3, dice: porque yo, hablando el Señor, derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. La Biblia dice que Dios ha pensado derramar estas aguas sobre este lugar que puede estar seco. Y dice: ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios nunca pensó que la iglesia sería un lugar para que la gente se muriera de sed.
la iglesia fue establecida para que fuera un lugar de refrigerio para los sedientos, aquellos que vienen con hambre, aquellos que vienen con sed de la palabra. En la iglesia es el lugar donde el Espíritu de Dios vendrá como un río, derramará Dios aguas ahí sobre ese sequedal, ríos sobre tierra árida, y la presencia de Dios estará ahí, porque es un lugar de refrigerio para los sedientos. Es un lugar donde el cual puede venir una persona sedienta y recibir, ser saciado de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Van a ser saciados, porque la iglesia, como propósito principal, es ser un lugar de refrigerio para el sediento. También Jesús dijo, o Isaías, dijo en Isaías capítulo 55, versículos 1, Dios hablando a través del profeta, Isaías 55, 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio. El Señor está invitando a todos los sedientos, les dice: vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dios está llamando, porque si hay alguien que tenga sed de justicia, que tengan sed de la presencia de Dios, que tengan sed de algo fresco, de algo nuevo en sus vidas, si han probado de todo y no ha habido una satisfacción en su vida y en su corazón, déjame decirte, empieza a experimentar que esa sed sea saciada a través de la presencia de Dios. Y Dios está diciendo a todos los sedientos: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y compren sin dinero, le dice el Señor. A todos los sedientos, todos los que tengan sed de mi palabra, todos los que tengan sed de mis propósitos, todos los que tengan sed de mí, el Señor dice: venid a las aguas. Eso me recuerda cuando la palabra del Señor dice que el Señor Jesús, estando en el último y gran día de la fiesta, dice que se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior será como ríos de agua viva. El Señor estaba diciendo casi las mismas palabras que Dios le dijo a Isaías: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Jesús también se paró ahí en medio de esta fiesta. Uno dice que era la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, que recordaba precisamente el tiempo en el cual Israel anduvo en el desierto ahí peregrinando. Y los judíos se hacían como unas enramadas, como aparentando como unas chocitas, como el lugar donde ellos estaban en el desierto, ahí entre enramadas o ahí entre un poco de tela, un poco así de una cabañita. Dice que se acomodaban ahí unas ramitas y se metían ahí. Y luego agarraban un poco de agua y en la puerta de la chocita que habían hecho, ahí con su familia, derramaban el agua. Y cuando hacían el derramamiento de esa agua, estaban recordando que en el desierto tuvieron sed, pero que clamaron a Dios. Y que Moisés golpeó esa roca y de esa roca salió agua y todo el pueblo empezó a beber y todo el pueblo fue saciado. Recordaban que Dios había sido un provisor de agua en el desierto. Recordaban a través de esta fiesta de los tabernáculos que Dios les había proveído comida, que Dios les había proveído bebida, que Dios había estado con ellos, que los había alimentado por más de 40 años, que Dios los había bendecido. Y eso les recordaba. Y cuando derramaban esa agua a la puerta de su chocita ahí, de las enramadas que hacían, les recordaba que Dios había sido poderoso para sustentarlo aún en el desierto. Aún esa peña, aún esa roca salió agua para que ellos pudiesen beber. Aún aquellas aguas amargas de Mara fueron transformadas en aguas dulces para que su pueblo pudiese beber. Ellos reconocían que Dios era esa fuente de refrigerio. La iglesia es un lugar de refrigerio para los sedientos, a todos aquellos que tienen sed, hambre de la justicia, de la palabra, de la presencia de Dios, y han buscado por muchas partes, y han buscado en muchas religiones. Déjeme decirle que la religión no ayuda, pero tener un encuentro con el Señor, una experiencia con Dios, el ser saciado de su presencia, el reconocer de que somos hijos de Dios, que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que su presencia está en nosotros, y ese viene a ser un refrigerio sobre nuestras vidas y sobre nuestro corazón. Ese propósito de la iglesia. El segundo propósito de la iglesia es que la iglesia es un lugar de liberación para los atormentados,
y para los cautivos. Eso es la iglesia también. Segundo lugar, un lugar de liberación para los atormentados y para los cautivos. Hay mucha gente que está atormentada. Hay mucha gente que no puede dormir. Hay mucha gente que tiene temor a todo. Y me voy a morir. Y esto y lo otro. Y oigo voces. Y miro cosas. Y esto y lo otro. ¿Sabe? Hay muchas personas que necesitan liberación. Están atormentados. El enemigo ha venido y ha hecho con ellos lo que quiere. No tienen la protección de Dios. No conocen al Señor. No hay protección de Dios, no hay cobertura de Dios sobre sus vidas. Por eso el enemigo viene y hace con ellos y los deshace y su vida es un desastre. Si esas personas volvieran su rostro al Señor, si esas personas se dirigen a la iglesia, mirarán que la iglesia es un lugar de liberación para los atormentados y para los cautivos. Lucas capítulo 5 versículo 6. El Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesús dijo ahí en ese lugar, en esa sinagoga, citó este mismo pasaje de Isaías, y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. La iglesia debe de reconocer que Dios ha puesto autoridad en ellos, que Dios ha puesto esa unción en ellos. Y quizá cuando los judíos en ese tiempo escucharon este pasaje, y quizá pensaron: ¿qué se cree Jesús que está pensando que él tiene, que dice que el Espíritu está sobre él? ¿Sabe? Hay mucha gente que quizá diga: eso no es para mí. Al igual que en el tiempo de Jesús lo criticaron, porque dijeron: se está poniendo al mismo nivel del Dios. ¿Y qué es eso que el Espíritu de Dios? Y se está poniendo a un nivel muy alto. Él es hijo de ahí de José el carpintero. Él no es nadie. Pero sabes, cuando el enemigo venga y te dice: tú no eres nadie, tú no eres nada, no hay poder en ti, no puedes orar por nadie, no puedes usar la unción de Dios, Dios no te escucha, y tantas mentiras que el enemigo puede venir a decirnos, podemos decirle: ¿sabes qué? Te callas en el nombre del Señor, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Así como lo declaró Jesús, Dios ha puesto de su Espíritu sobre mí, y yo puedo orar por los cautivos, y yo puedo orar por los que están endemoniados, y hay liberación en el nombre de Jesús. Él sigue liberando. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo siempre. El Espíritu de Dios, así como estuvo en Cristo, también está en aquellos que claman a Él, que creen en Él, que confiesan en Jesús, que creen en su palabra, que creen en la autoridad. Y podemos decir al igual que Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para libertar a los cautivos y dar a los presos apertura de la cárcel. Amen. Juan 8:32 y 36 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No podemos ser como aquellos muchachos que menciona ahí el libro de los Hechos, que iban y decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y iban ante los endemoniados y decían: a ver, yo te conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ese Jesús. Y qué tremendo cuando esos endemoniados le dicen: bueno, a Jesús conozco. Y vaya que conocían a Jesús. Y también les dijo: y conocemos a Pablo, ha liberado a unos que otros que estábamos por ahí metidos en algunos cuerpos. Conocemos quién es ese hombre. A Jesús conozco. Él nos venció en la cruz del Calvario. Y conozco a Pablo, que tiene una unción poderosa y ha liberado a otros, ha habido sanidades y Dios la ha usado. Y le dice: pero a estos muchachos exorcistas ambulantes, dice ahí la palabra, le dijo: pero ustedes quiénes son, ustedes quiénes son. Y la Biblia dice que se aventó sobre ellos, porque es algo que tienen los endemoniados, una fuerza tremenda ahí que los espíritus dan a estas personas. Y la Biblia dice que se abalanza sobre ellos, le rompe las ropas y salen desnudos. Imagínense esa vergüenza de salir aquellos exorcistas ambulantes,
que decía: nos conjuro por Jesús el que predica Pablo, saliendo avergonzado, corriendo desnudos por la calle. Quizá la gente riéndose, quizá la gente diciendo: ¿estos qué les pasa? ¿Por qué andan así? ¿Están locos o qué? Pero no, estaban huyendo de aquellos demonios que no podían ser liberados. Usted no puede liberar en nombre de Jesús el que predica fulanito de tal. Usted tiene que tener una experiencia real con el Señor. Usted tiene que saber quién es su libertador. Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el Señor ha obrado libertad en nosotros, ahora nosotros también, a través del nombre de Jesús, podemos proclamar libertad sobre otros que están cautivos, sobre otros que estaban en lo mismo que nosotros, pero que también pueden ser cautivos y pueden ser libres en el nombre del Señor. No vamos a predicar como los hijos de Seba, diciendo: vaya en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Vamos a predicar a una experiencia y a un Cristo que conocemos, a un Cristo que nos ha liberado, a un Cristo que hablamos con Él, a un Cristo que está en nosotros, a un Espíritu de Dios que está en nosotros. No está en fulanito, sutanito, nosotros está, lo conocemos, lo experimentamos, hablamos con Él, sentimos su presencia, y a través de esta autoridad podemos decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido su Espíritu para pregonar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hoy podemos, y la iglesia debe ser ese lugar de liberación, debe ser ese lugar en el cual los atormentados son liberados, los cautivos son liberados a través del poder del Señor. Él ha dejado, y Él dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él ya no está aquí. Ya no podemos físicamente decirle: Jesús, pelea ahí, ayúdame. Pero dijo: pero yo les dejé el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Está ahí para ayudarnos. Está ahí para darnos esa unción. Está ahí para que nosotros podamos orar en el nombre de Jesús y las personas sean liberadas. Los atormentados sean liberados. Los cautivos sean liberados a través, no de nosotros, sino a través del poder del Señor que obra a través de nosotros. La tercer propósito de la iglesia es que la iglesia es un lugar para sanidad. Marcos capítulo 16, versículo 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué curioso que dice la palabra que estas señales van a ser a los que creen. A los que creen. Habrá quizá algunas personas que no creen en la sanidad divina. Habrá quizá algunas personas que piensan: no, yo he escuchado que dicen: no, eso ya se acabó, eso Dios ya no sana. Ya el último apóstol, ya el último que se murió, y ahí se acabaron los milagros, se acabaron las sanidades. Y Jesús fue claro: estas señales seguirán a los que creen. Puede haber personas que crean muchas cosas de la palabra, pero creen que Dios no puede sanar, y que Dios no puede hacer nada, o que Dios no puede hacer milagros. Su fe hasta eso le alcanza, hasta solamente que Dios puede hacer otras cosas, pero sanidad o milagros o liberación no. Por lo tanto dice que estas señales seguirán a los que creen. A los que no creen, estas señales no los van a seguir. Y lo tremendo es, hermano, que ni siquiera vas a tener que andar buscando estas señales. Ni siquiera vas a tener que andar buscando que estas señales te sigan. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. No vas a tener que andar: voy a estar el evangelista fulano de tal, voy a ir para que ponga mis manos y entonces yo ahora sí voy a recibir la unción. No, y las señales y todo. No, la Biblia dice que no necesitas andar detrás de ningún evangelista. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen, a los que creen en el nombre del Señor, a los que creen en la autoridad del Señor, a los que creen que el Señor todavía sigue haciendo milagros, todavía hace sanidades, todavía hace prodigios, todavía hace señales. Entonces ni siquiera te preocuparás por andar detrás del evangelista y de las campañas y de todo. Simplemente dice que estas señales te seguirán. Y si tú vas para allá, las señales van a venir. Y si tú vas para acá, las señales van a ir. Y si vas y oras por alguien, las señales van a estar ahí. Los milagros van a estar ahí. ¿Por qué? Porque crees en el nombre del Señor. Porque crees que el Señor todavía puede hacer sanidades. Estas señales te van a seguir. Tú no tienes que andar siguiendo las señales, ni tienes que andar siguiendo los ministerios. Estas señales seguirán a los que creen. Los milagros ocurrirán. La iglesia es un lugar para sanidad. Ese es su tercer propósito. Es un lugar para sanidad. Que las personas sean sanadas.
Santiago capítulo 5 versículos 14 y 16 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, dice, de la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, tráiganlos, órenlo y únjanlo en el nombre del Señor. Oren por él y únjanlo. Creemos que el Señor todavía sigue haciendo milagros. Creemos que el Señor todavía puede hacer sanidades. Y la medicina, no estamos diciendo que no ayuda, pero hay ocasiones en que la medicina dice: ya no podemos hacer nada, llévenselo para su casa, ya que se muera, si esa es su voluntad. Ya no podemos hacer mucho, que se muera, ya llévenselo. Y los familiares ya no nos hacemos responsables, hicimos todo lo que pudimos, ahora sí ya, llévenselo. ¿Y cuántas ocasiones aquellas personas que estaban desahuciadas, aquellas personas que aún los médicos dijeron: ya no podemos hacer nada, nuestra capacidad, nuestros medicamentos, nuestras terapias y todo lo que hacemos, ya lo hicimos y no pasó nada, no pudimos hacer nada? Pero qué tremendo cuando esta persona dice: Señor, he ido a todas partes. Aquella mujer con flujo de sangre que menciona ahí la palabra, dice que había gastado mucho con muchos médicos, había gastado todo lo que tenía. Quizá los médicos hace 2000 años no eran tan eficientes quizá como lo son hoy, y hace 2000 años la ciencia no estaba tan avanzada, ni la medicina. Y así es que esta mujer fue clara la palabra al decir: gastó todo con muchos médicos, se había gastado todo. Habían sido más de 12 años con ese flujo de sangre. Pero cuando esa ocasión ya había gastado todo, quizá ya todo lo que tenía ahorrado ya no había nada, se lo había acabado. Los médicos no le pudieron dar solución. Pero ella reconoció cuando vio a aquel hombre que decían: ese hombre cuando ora, los leprosos son sanados, los ciegos son restaurada su vista, los paralíticos se levantan inmediatamente. Ese hombre que se llama Jesús, y cuando llegó por la parte de atrás de Jesús, y aunque la gente se le iba amontonando, ella se abrió paso entre la gente y solamente si tocó ese borde de su manto, lo más abajo. Quizá tuvo que irse de rodillas, y ahí de rodillas tratar de tocar el manto. Dice que cuando tocó ese manto, virtud, poder salió del Señor. Y él dijo: ¿quién me ha tocado? Le dijeron: Señor, todos te tocan, todos te aprietan. ¿Cómo que quién te ha tocado? Es que alguien, yo sentí que virtud salió de mí. Alguien me tocó con fe, alguien me tocó creyendo que recibiría un milagro. Y esa mujer se presenta y dice: yo soy, Señor, yo soy, Señor, he padecido de flujo de sangre, pero cuando yo toqué tu manto, mi sangre, esa fuente se secó, y ahora soy sana completamente. Y el Señor le dice: ¿sabes? Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Hoy necesitamos personas que se acercan al Señor con esa misma fe que esta mujer se acercó, con una fe ciega, con una fe incondicional, con una fe ahí de saber de que si al menos tocas el borde del manto del Señor, el milagro va a suceder. Que Dios puede y sigue haciendo milagros, que Dios puede sanar todavía. Y cuando la gente ha ido a todos los médicos y al final ya no le queda otra cosa, cuando debieron de haber ido en primer lugar al Señor, van hasta el último, al igual que esta mujer. Pero aún con todo y eso, si vamos al Señor con todo nuestro corazón y creemos en nuestro corazón, y si oramos con fe, la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen, y habrá sanidad, y habrá poder de Dios ahí, y habrá liberación. El cuarto propósito de la iglesia es que la iglesia es un lugar de adiestramiento y discipulado. La iglesia es un lugar en el cual somos adiestrados, somos discipulados. Efesios capítulo 4 versículos 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos hemos equivocado cuando pensamos que la iglesia es un lugar solamente como un club en el cual nos reunimos y convivimos y se come pizza y hamburguesas y comida. La iglesia no es mucho más que un club social, y no estoy en contra de la convivencia. Es bueno convivir, es bueno tener convivencia.
La Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y eso es bueno. El problema es cuando nos vamos solamente a convivir y no nos vamos en el aspecto de tener un adiestramiento y un discipulado. O cuando solamente nos reunimos para convivir y pasárnosla bien, pero no nos reunimos para adorar, no nos reunimos para orar, no nos reunimos para hacer cosas espirituales, sino solamente para divertirnos. La iglesia, hermano, más que un club social, más que un lugar de comunión y de convivencia, es un lugar de adiestramiento y discipulado. Ahí Dios instituyó en la iglesia a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores, a maestros, dice, a perfeccionar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios nos pone para que podamos ser perfeccionados en el ministerio. ¿Y sabes para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios desea que su iglesia sea edificada, y esto solamente va a ser a través de estos ministerios, a través de estos dones, a través del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro. Y aún hay muchos dones. Hay aquellos que sirven, aquellos que tienen discernimiento de espíritus, aquellos que administran, aquellos que dan, aquellos que son generosos. O sea, hay un montón de ministerios en los cuales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la iglesia está para eso, para ser un lugar de adiestramiento y discipulado. Y cada uno de nosotros tenemos una función. Gloria a Dios por los músicos, que ellos saben tocar y fea, y ponen así los semitonos y si bemol, sostenido, y que, oiga, hasta parece como que les da así un embolio así en los tonos, pero están poniendo un tono, ahí están un be bemol, un si bemol, y bueno, oiga, gloria a Dios por los músicos, que saben los bemoles y los sostenidos y las negritas y las... no, esas son las otras notas, ¿verdad? Las negritas no, digo, los tonos ahí, todos los tonos. Y tienen un lugar. Porque si no, nomás estaríamos con el panderito, ¿verdad? Panderito y aplausos, ¿verdad? Pero ¿qué tal la batería? Y luego entra el piano, ¿verdad? Y oiga, se hacen y puras octavas, así tocando puras octavas. Así con el dedo chiquito y el grandote, puras octavas. El piano viene acá, el otro río, ¿no? Y oiga, gloria a Dios por las habilidades que tienen los músicos. Y eso ayuda para que también podamos adorar al Señor de una manera diferente, ¿verdad? Porque si no, pues así con la pura palmadita, pues como que no tenemos, pero ya simplemente es una guitarra y luego un requinto. Y oiga, le pone el guau ahí a la guitarra y guau. Y oiga, ya se oye la alabanza, la adoración así con más acá, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que Dios ha puesto ahí y son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el profeta está ahí, y el apóstol, y el evangelista, y el pastor, y el maestro. Y cuando cada uno de nosotros hacemos nuestra labor, la iglesia es y se convierte en un lugar de adiestramiento y discipulado. Y la gente aprende, y la gente madura, y la gente va aprendiendo y enseñando y poniendo a disposición de la iglesia sus dones. Y el que tiene habilidad para los números, oiga, pues usted no va a poner en los números a llevar la cuenta de la iglesia a alguien que no sabe ni cuánto es 2 más 2, ¿verdad? Porque si va a poner a alguien que lleve la cuenta de la iglesia y dice, ok, 2 más 2 son 8, vámonos. Oiga, va a salir mal. O 2 más 2 son 0. Oye, pues las cuentas van a salir mal. Pero hay gente que sabe números y le gustan los números y maneja bien los números. Entonces, ¿qué? Ahí están los que administran. Y hay otros que son generosos y ahí están los que dan. Y la iglesia depende también y es bueno para gente que es generosa. Y los que ayudan, los que administran y los que enseñan. Oiga, y cada uno de nosotros hacemos nuestra función y entonces la iglesia va avanzando. La iglesia es un lugar de adiestramiento discipulado. Todo lo que Dios ha puesto, al menos un don te ha dado, algo Dios ha puesto en ti, y eso que te ha puesto y que te ha dado, úsalo, ponlo en las manos del Señor. No seamos como aquel que se le dieron 5 y lo multiplicó, y 3 talentos y lo multiplicó, pero el que le dieron 1 dijo, yo mejor lo entierro. Más seguro, más marrado, dijo, así como dicen en el norte. Más seguro, más marrado. Más amarrado, que más que eso. Es un estilo así, más marrado, más amarrado. Y lo encerró, lo guardó. Si Dios te ha dado algo, hermano, si Dios te ha dado algo, un talento, porque yo creo que a Dios
mínimo nos ha dado una cosa. Eso no es para guardarlo, es para que lo pongamos a trabajar en la obra de Dios. Es para que lo pongamos a usarlo para la obra y la honra y la gloria del Señor. Número 5, el quinto propósito de la iglesia es que la iglesia es un lugar de compasión y cuidado por la causa de Cristo. Tenemos que tener compasión, hermano. Tenemos que tener compasión y cuidado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un cuidado, hay una compasión por los demás. Cada año, en el mes de septiembre, trabajamos y haciendo enchiladas y tamales y esto y lo otro. ¿Para qué? Para ayudar a los misioneros. Y juntamos todo el año, más aparte si durante el año podemos dar algo y para que no vaya bajando tanto el fondo. Y vamos dando. ¿Por qué? Porque tenemos y estamos entendidos que hay una comisión. Y si nosotros no podemos ir a las naciones, pero hay personas, hay matrimonios, hay misioneros que están dedicados y han estudiado, tienen habilidad para lo que hablamos de los talentos que tenemos. Quizá ellos tienen habilidades y aprenden el lenguaje, el idioma, se acostumbran a las tradiciones, a la forma de vivir, y ellos van hasta allá, ¿verdad? Y ellos dan su vida, dan su tiempo, tienen su habilidad, aprenden el idioma rápidamente y se involucran con la gente y empiezan a ministrar y empiezan a predicar, y la gente se convierte, levantan ahí las congregaciones, luego dejan pastores de ahí mismo de la gente y siguen y van y otro. Ese es un llamado, es un don que Dios puso ahí. Y si nosotros no podemos ir hasta allá y no podemos ir a África y allá a Europa y todas partes, bueno, pero hay personas que pueden ir, y nos toca a nosotros en compasión el reconocer la gran comisión que Jesús dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Estamos conscientes de esta comisión, y si no podemos ir, pero podemos colaborar, podemos compartir, podemos ayudar a estos misioneros que ellos van. Y en representación de la iglesia, en representación de nosotros, si nosotros no podemos ir personalmente porque no tenemos el llamado, porque no tenemos el tiempo, el trabajo o el llamamiento específico para eso, pero sí podemos decir: Señor, de lo recibido de tu mano es que te damos, y damos para la obra misionera, y trabajamos ahí como locos haciendo enchiladas y tamales y de todo, y lo hacemos, ¿sabe qué? Para honrar el nombre del Señor, para apoyar a estos misioneros. La iglesia debe ser un lugar de compasión y cuidado por la causa de Cristo, para poder ayudar a estas personas, para poder bendecir a estas personas, para que podamos reconocer que fuera de estas paredes, el Señor necesita ser predicado, el Señor necesita ser compartido, tienen que conocer del Señor. Tiempo atrás el Señor puso en el corazón de mi esposa de hacer unos caldos de pollo y llevarlos a los enfermos o a personas así que lo necesitaran. Y saben que fue una bendición, porque a esos lugares donde nos enteramos que había una persona enferma o había necesidad o algo, eso fue de bendición, y recibimos una carta de agradecimiento. Otros llamaron diciendo: gracias, nadie se había preocupado, mi hija se alivió y estaba un poco débil y cuando llegó este caldito y fue de bendición, le fortaleció mucho, bendición, gracias por las oraciones. Y la otra persona: gracias, nadie había hecho esto por mí. O sea, situaciones así como esas en las cuales entendemos que la gente necesita, y quizá a veces personas mayores o personas ancianas, quizá a veces pues ya no se les visita mucho, los hijos están por otras partes, están ahí solos. Y si podemos llevar algo, podemos llevar un taquito, un caldito, algo para decirles: estamos orando por ti, Dios está contigo, Dios tiene un propósito, sigue adelante, sigue sirviendo al Señor, o te invitamos a la iglesia, mira aquí.
Siempre debe haber ese reconocer que la iglesia es un lugar de compasión y cuidado por la causa de Cristo. Si no podemos ir a las misiones y a las naciones, pero podemos colaborar, podemos bendecir, podemos aportar, podemos soportar a las misiones, o aquí mismo con algún vecino, algún enfermo, una persona, algún anciano, compartirles también del amor de Cristo. Y por último, el sexto propósito de la iglesia es que la iglesia es un lugar donde se encuentra Cristo. La iglesia es un lugar donde tenemos que encontrar a Cristo. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí está Dios. Donde hay 2 o 3, donde se reúnen para exaltar el nombre del Señor, donde se reúnen para adorar a Dios, donde se reúnen para exaltar el nombre del Señor, ahí está, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando nos reunimos, y somos siempre mucho más de 2 y 3, aún ahorita que estamos haciendo este programa de Facebook, somos más de 2 y 3, pero estamos aquí y queremos exaltar, y el Señor está aquí, y el Señor se manifiesta, y el Señor bendice, y el Señor habla, y el Señor quiere manifestarse, porque donde están 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un lugar donde se encuentra Cristo, y cuando nos reunimos en la iglesia, ahí está la presencia de Dios. Venimos para adorar al Señor. Debe ser un lugar donde nos encontramos con el Señor. Cuando estamos reunidos en el nombre del Señor, suceden cosas sobrenaturales, porque es Él el quien está obrando, es Él quien está ministrando, es su Espíritu quien está tocando las vidas. Es un lugar donde nos encontramos con el Señor. El mismo altar, el significado de altar es lugar de encuentro. Y cuando vamos al altar es para encontrarnos con el Señor, es para encontrarnos con Él, es para tener unos momentos con Él, tener un momento en el cual nos encontramos con el Señor. Hechos capítulo 2 versículos 1 también dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente dice, vino como un estruendo, como un viento recio que llenó la casa. Esa es la iglesia. Es un lugar de encuentro con Cristo. Ahí en la iglesia Dios se manifiesta. Ahí en la iglesia Dios se mueve. Ahí en la iglesia Dios habla. Ahí la Biblia dice que el Salmo 22, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando estamos alabando, la presencia de Dios está ahí. Dios habita ahí. Y cuando estamos exaltando, y cuando cerramos nuestros ojos y levantamos nuestras manos, y cuando nos rendimos a Él, decimos: Señor, aquí estoy. Señor, hoy he tenido una semana difícil. Hoy me han pasado muchas cosas, Señor. Hoy quisiera estar cansado y que estar en casa, pero estoy aquí porque reconozco que tú eres digno, porque reconozco que tú has sido tan bueno. Y estoy aquí, Señor, cansado, pero también sé que tú me das nuevas fuerzas, y estoy aquí para adorarte. Y ahí viene la presencia de Dios, porque es un lugar donde nos encontramos con Cristo, es un lugar de encuentro con Dios, es un lugar de refrigerio, y la presencia de Dios está ahí. Aleluya. Nuestra misión como iglesia es compartir en nuestra sociedad y satisfacer las necesidades de los hambrientos y sedientos de la presencia de Dios. Nosotros podemos influir en nuestra comunidad y cumplir con la misión que nos ha sido encomendada. El mundo busca algo distinto. El mundo busca algo real. Y sabes, el mundo quiere ver a Cristo. La pregunta es, ¿lo pueden ver en ti? ¿Pueden ver a Cristo en tu vida? ¿Pueden ver a Cristo en mi vida? El mundo debe ver a Cristo en cada una de nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. El mundo debe de ver a Cristo, y que nuestros hechos hablen mucho más fuerte que nuestras palabras. Amén. Que podamos reconocer que el propósito de la iglesia, número 1, es un lugar de refrigerio para los sedientos. Número 2, es un lugar de liberación para los atormentados y cautivos. Número 3, es un lugar de sanidad. Número 4, es un lugar de adiestramiento y discipulado. El quinto propósito de la iglesia es un lugar de compasión y cuidado por la causa de Cristo. Y número 6, es un lugar donde se encuentra Cristo. Esa es la iglesia. Esos son los propósitos de la iglesia. Hay más, pero solamente hoy hablamos 6. Y dentro de esos propósitos, tú y yo estamos implicados. Y necesitamos involucrarnos.